Adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Tecnieléctrico. Siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Muy buenos días, 6:21 de la mañana del 9 de noviembre de 2021. Unos 22, 23 grados en el Valle de Caracas, el cielo muy despejado, como pueden ver en el fondo de esta pantalla. Día sin vernos, sencillamente, solo con audio. La noticia más importante del día, sin duda, está ocurriendo en el oriente del país. Y es, pues, aparentemente la decisión del régimen de Nicolás Maduro de tomar el toro por los cachos con las cosas que llevan más de una década ocurriendo en el estado Sucre, en el oriente del estado Sucre y concretamente en la localidad de San Juan de las Galdonas. Yo les voy a leer una nota que es como una crónica, pero que resume lo que ha sucedido en las últimas 24 horas en ese sector. La nota es del Pitazo y dice: Sucre, Maloni era conocido como Picurito en San Juan de Unare. Gilberto Hernández, mejor conocido como el Maloni, dirigía desde diciembre de 2020 la banda en San Juan de Unare, la banda de San Juan de Unare en el municipio de Arismendi, estado Sucre. Tomó el control después de asesinar a los pranes del tren de Aragua que comandaban la zona. El nombre de Gilberto Hernández el Maloni no era conocido en las parroquias de San Juan de las Galdonas y Unare, en el municipio de Arismendi, estado Sucre, pero sí el de Picurito, así llamaban los habitantes de esa zona de la costa de Paria, a quien lideraba desde diciembre de 2020 la organización criminal que opera en Unare. Pobladores de San Juan de Unare, quienes prefirieron reservar sus nombres por temor, relataron al equipo de El Pitazo este lunes 8 de noviembre que Picurito empezó a incursionar en las costas de Paria desde 2020 y marcaba las casas con grafitis rojos donde se leía: aquí estuvo el tren del llano. Un vocero policial contó de manera extraoficial que Maloni, haciéndose llamar Picurito, tomó el control de la zona luego de un enfrentamiento registrado entre la banda del tren de Aragua y el llano a mediados de 2020. El nombre de Maloni surgió en la población por la banda delictiva de alias El Picure, quien tenía el control del estado Guárico. Pero luego de que su líder fue asesinado en 2016, los integrantes del grupo en Ponil incursionaron en otros estados del país para afianzar el control del narcotráfico. Así lo han dado a reconocer informantes policiales al equipo de El Pitazo. El líder del grupo delictivo, quien supuestamente fue ultimado la mañana de este lunes 8 de noviembre durante un enfrentamiento con grupos especiales de seguridad en el estado Sucre, figura en la lista de los 10 más buscados por la Interpol por los delitos de secuestro, homicidio y extorsión. La identidad de Maloni fue descubierta por organismos de seguridad, quienes desde el domingo 7 de noviembre, en horas de la tarde, se desplegaron en un operativo en todo el municipio de Arismendi de manera encubierta. El plan se concretó en horas de la madrugada este lunes 8 de noviembre. Residentes del municipio de Arismendi cuentan que luego del primer enfrentamiento han observado barcos en la costa de Paria, avionetas y vehículos con más de 500 hombres de unidades tácticas de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana en conjunto con la Guardia Nacional, Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Brigada de Acciones Especiales del CICPC, quienes se han enfrentado con la banda delictiva. Cuando el despliegue de las fuerzas especiales se realizó en el pueblo y un helicóptero empezó a sobrevolar la zona, los delincuentes empezaron a disparar contra la aeronave y luego hacia los funcionarios. Durante ese intercambio de disparos, 4 funcionarios fueron heridos en las piernas y unos 11 delincuentes murieron, relató un habitante de la localidad. La población de San Juan de Unare revivió la masacre de 2018 y muchos se escondieron debajo de las camas mientras las detonaciones y explosiones retumbaban en sus sectores.
La persecución de los integrantes de la banda delictiva se trasladó hacia la zona montañosa entre Unari y Puerto Caballo en horas del mediodía este lunes, donde aparentemente asesinaron a Maloney y a 5 miembros más de su banda, lo que elevaría a 17 la cifra de delincuentes ultimados durante el enfrentamiento. El despliegue de seguridad continúa en la zona. Un habitante de la costa dijo este lunes que es la primera vez que observa un despliegue policial de tal magnitud en el lugar y que manejan dos versiones. La primera es que supuestamente hubo una pérdida de un cargamento de droga y la otra que se había registrado por un secuestro en curso. Hasta ahora las autoridades del estado Sucre no se pronuncian sobre el operativo, pero una fuente policial añadió vía telefónica al equipo del Pitazo que los organismos de seguridad son de Caracas y no permitieron que los del estado se involucraran. En horas de la noche de este 8 de noviembre, una vecina de Unare, quien también pidió resguardar su nombre por miedo, contó vía telefónica a El Pitazo que están saliendo camiones con cadáveres y que de acuerdo con las versiones que circulan por el pueblo, aparentemente murieron 2 grandes delincuentes. La residente se muestra sorprendida de la gran cantidad de funcionarios policiales que hay en la zona y que estos han tomado las montañas para evitar que los delincuentes escapen. En Las Galdonas se decía que en un área había 1000 delincuentes. También se dice que el Coqui está allá, dijo la vocera, quien retiró su declaración, se la rindió su declaración bajo anonimato. Hace unos 13 años, en 2008, yo fui por última vez a Playa Medina, uno de los sitios más hermosos de este país. Eso es pasando Carúpano y pasando Río Caribe, como a 1 hora de Río Caribe. Y ya se hablaba de las cosas que sucedían en San Juan de las Galdonas. Ya se decía que San Juan de las Galdonas estaba tomada por el narcotráfico, que a San Juan de las Galdonas no se podía ir. Es una lástima porque era un hermoso pueblo al que yo pensaba llegar, pero no, solo tuve que conformarme con llegar hasta Playa Medina. Pocos años después, 2011-2012, prácticamente la mancha del narcotráfico ya se extendía hasta la propia población de Mochima, ya bastante cerca de Cumaná. Y bueno, aparentemente ahora, 2021, es cuando se decide, quién sabe por qué razones. Con esta gente nunca habrá razones convincentes o no las podrán explicar. Fíjense lo que dice la nota del Pitazo. Se habla de un tumbe, se habla de un secuestro importante, se habla de tantas cosas. No hay una versión oficial para lo que está sucediendo en el estado Sucre. En todo caso, si es que se ha tomado la decisión de que buena parte del país o una parte del país no puede seguir bajo el control de Lampa, y esa decisión se extiende, por ejemplo, a lo que está ocurriendo en Barlovento, a lo que está ocurriendo al sur de Aragua, a lo que está ocurriendo en los estados fronterizos. Bueno, será una decisión que tenga el respeto, por lo menos la aceptación de buena parte de los venezolanos. Por supuesto, detrás de cada uno de estos incidentes y entendiendo que no se está tratando con angelitos, queda siempre la sospecha de si hubo el respeto escrupuloso de los derechos humanos, en un momento en el que los derechos humanos son tema importante, importantísimo del país y que hay un poco de gente que no sabe hasta dónde llegan las responsabilidades y hasta dónde los van a echar al pajón con tal de salvarse otros, los de arriba. Y así, la otra noticia importante de este día, muy cargado de noticias, es que un tribunal chavista, dice la patilla, tribunal chavista, así lo califica, anuló sobreseimiento a 50 funcionarios policiales acusados por violación de derechos humanos. Ya les digo, en algún momento más de uno va a sentirse que es prescindible. La ONG Una Ventana a la Libertad informó este lunes 8 de noviembre que un tribunal del estado Barinas anuló un sobreseimiento solicitado por el Ministerio Público para un grupo de 50 funcionarios policiales acusados por violación de derechos humanos durante las protestas de 2017 y 2018.
La organización no gubernamental indicó que la medida afecta alrededor de 50 funcionarios policiales del estado de Barinas, quienes aparecen incursos en las actuaciones violatorias de los derechos humanos durante las protestas convocadas contra el régimen de Nicolás Maduro durante los años 2017 y 2018. Según el texto, que cita declaraciones del juez Humberto José Zambrano, entre los acusados por estos hechos están el comisionado Luis Ramón Valor, el supervisor Lundomar Angarita, el oficial jefe Carlos Alfonso Rivas y el oficial agregado Yurumay del Carmen Crespo. La ONG agregó que el juez dijo que las averiguaciones contra los funcionarios policiales continuarán. La medida sobre este caso se conoce 5 días después de que el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, visitara Venezuela y anunciara una investigación sobre el país por las denuncias de violación de derechos humanos durante las manifestaciones ocurridas en 2017 y malos tratos a opositores en algunas cárceles. Khan determinó que si bien en el examen preliminar no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo, la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona. En los últimos meses, el Ministerio Público chavista ha enviado informes sobre el desempeño de la justicia en el país. Y Estados Unidos, déjenme ver aquí si esta es la noticia que sigue, creo que sí. Estados Unidos declara fugitivos a José Gregorio Bielma Mora y a Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab. Un tribunal federal de Miami, Estados Unidos, designó a José Gregorio Bielma Mora, Álvaro Pulido y Álvaro Pulido, entre otros, como fugitivos por la trama de corrupción relacionada con Alex Saab y los CLAP, indicó el periodista Joshua Goodman de la agencia AP. Esto un par de semanas después de que ese país los acusara a ambos de dichos movimientos ilícitos y ofreciera $10 millones por la captura de Pulido. Un tribunal federal de Miami transfiere el estatus de fugitivo a un exgobernador pro Maduro y a los socios del empresario Alex Saab como parte de la investigación sobre la corrupción en el programa de cajas de alimentos insignia de Venezuela, escribió en Twitter. Los otros declarados como prófugos son Emanuel Enrique Rubio González, este es hijo de Álvaro Pulido, Carlos Liscano Manrique y Ana Guillermo Luis. Hasta los momentos, Bielma Mora, quien fue aspirante a la candidatura de la gobernación del estado Carabobo, no se ha pronunciado al respecto. Pulido, de acuerdo con investigaciones de Armando.info, es socio de Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro y quien hoy enfrenta a la justicia estadounidense por vínculos al blanqueo de capitales. Álvaro Pulido, José Gregorio Bielma Mora, Emanuel Rubio, Carlos Liscano, Guillermo Luis y sus co-conspiradores supuestamente recibieron aproximadamente $1.600 millones de la República de Venezuela y transfirieron aproximadamente $180 millones hacia Estados Unidos, precisó la denuncia del Departamento de la Justicia de Estados Unidos en octubre pasado. Y esto lo dice Noticiero Digital. Mientras tanto, Swissinfo.ch, una página suiza, pero está en todos los portales en realidad, dice que una empresa de Alex Saab, hoy héroe de la patria, evadió $558,000 en impuestos en Ecuador. Una empresa del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, detenido en Estados Unidos, dice la nota de EFE, adeuda el sistema de rentas internas de Ecuador unos $558,000, informó este lunes un responsable de esa entidad tributaria. Así lo indicó el funcionario de la SRI, Andrés Ordóñez, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, en representación de la directora de Rentas Internas de Ecuador, Marisol Andrade. En su exposición, Ordóñez informó de la situación tributaria de la empresa Foglocons, propiedad de Saab, que estableció una sucursal en Ecuador, cuya actividad eran presuntamente exportaciones e importaciones ficticias para lavar dinero procedente de Venezuela. Según reveló, la compañía de Saab exportó $296 millones a Venezuela entre 2012 y 2013 sin pagar ni $1 de impuestos en Ecuador y confirmó que sobre la deuda fiscal el SRI no ha iniciado ningún proceso de cobro desde 2014. En el testimonio mencionó empresarios nacionales identificados como proveedores de materiales para Foglocons. Se trata de Víctor Silva, Jaime Luis Sánchez, Nassim Neme y Miguel Ángel Loor, este último presidente de la Liga Pro del fútbol ecuatoriano.
El funcionario denunció que Loor se benefició con unos 36 millones de dólares de los fondos de la empresa de Saab en 2016 y que debe actualmente al fisco unos 7 millones de dólares. Ordóñez explicó que los fondos de Saab, liberados en 2016 por órdenes judiciales, fueron trasladados a paraísos fiscales en Suiza, Curazao, Corea, Venezuela, Barbados, Panamá, Libia y España. Y de verdad, el chavismo con esto tiene para querer hacer comulgar a los venezolanos con una rueda de molino para meses, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que se siga considerando que este hombre es un héroe de la patria, o que intenten hacerlo pasar por un héroe de la patria? Cuando vean ustedes dónde tenía dinero, paraísos fiscales en Suiza, Curazao, Corea, Venezuela. Bueno, Venezuela es un paraíso fiscal en este momento, ¿no? Barbados, Panamá, Libia y España. Dependiendo en qué lado del espectro político te ubiques, Venezuela puede ser para ti un paraíso fiscal, un safe haven para la corrupción. La comisión parlamentaria, presidida por Fernando Villavicencio, recibió funcionarios ecuatorianos que brindaron información en el caso de las transacciones que Alex Saab habría efectuado desde el país andino. Fue Villavicencio quien recientemente pidió que se abriera una investigación sobre la actividad de Foglocons en el país. La empresa se constituyó en 2011 y tuvo como socios al propio Saab y al también colombiano Álvaro Pulido, a los que se relaciona con la comercialización de unas casas prefabricadas por valor de 465 millones de dólares que nunca llegaron a construirse en territorio venezolano. Y de pronto me acordé de las petrocasas, chicos. De eso nunca volvieron a hablar, las casas de plástico, ¿se acuerdan? Las petrocasas. Ah, no, los tantos delirios de Hugo Chávez, detrás del cual había un poco de gente así, se frotaban las manos, pues aquí se llenaron más de 4 limpios, ¿no? De interés público, Fiscalía de Estados Unidos no quiere cerrar a la prensa el caso de Alex Saab, esto también es de la patilla. Lo anterior, como les decía, era de Suizinfo. La Fiscalía de Estados Unidos subrayó este lunes que el caso judicial por lavado de dinero contra el empresario colombo-venezolano Alex Saab, no, colombo-venezolano no, ese señor es colombiano, chicos. Presunto testaferro de Nicolás Maduro es de interés público y por lo tanto no se debe cerrar ni a la prensa ni al público. Mientras a mí no me muestren la Gaceta Oficial donde sale la nacionalización del Saab, ese señor solo es colombiano. En respuesta a una moción de la defensa de Saab que pidió hacer cumplir las normas de no tomar ni publicar fotos de su cliente obtenidas durante las audiencias de Zoom, como ocurrió el pasado 18 de octubre, pese a que es ilegal, la Fiscalía dijo que el gobierno tiene el deber afirmativo general y primordial de oponerse al cierre al público. En ese sentido, la Fiscalía subrayó que un cierre al público sería claramente esencial para los intereses de la justicia, lo que no sucede en este caso. Explicó que no supone riesgo de llevar a cabo un juicio justo ni la probabilidad sustancial de peligro inminente para la seguridad de las partes, testigos u otras personas, como tampoco de que se vean afectadas seriamente el curso de las investigaciones. Sin embargo, la Fiscalía dijo que está de acuerdo con el acusado Saab Morán de que la Corte debe garantizar el cumplimiento de la Regla Federal de Procedimiento Penal 53, que prohíbe la toma y difusión de imágenes obtenidas durante las audiencias en el Distrito Sur de la Florida. Resumidas cuentas, presencia de prensa sí, imágenes hacia la calle no. Creo que es un poco el resumen de la posición de la Fiscalía. Y ha hablado ayer el canciller, unas declaraciones interesantísimas, por eso les digo que este día está lleno de noticias. Ha hablado ayer el canciller de Nicolás Maduro, Félix Plasencia, y habló desde Moscú y allí dijo que la extradición de Saab no implica el fin del diálogo con la oposición. El canciller de Maduro, Félix Plasencia, afirmó que la extradición del Saab afecta el diálogo con la oposición en México, pero no supondrá su fin. Efectivamente, ese secuestro afecta el proceso regular de la dinámica de diálogo. Eso no quiere decir que el diálogo haya terminado. El diálogo existe permanentemente, señaló en una rueda de prensa tras reunirse con su homólogo ruso, Sergei Lavrov. Las conversaciones en México se suspendieron semanas atrás luego de que el empresario colombiano fuera extraditado a Estados Unidos. El presidente Nicolás Maduro lo ha dicho una y otra vez. Sus manos y brazos están abiertos para el diálogo, el encuentro, la comunicación, porque su empeño es la paz, la tranquilidad de todos los venezolanos. Pero resulta que Sergei Lavrov, resulta que la Cancillería rusa, el mismo día que se suspendió el diálogo y ayer nuevamente desde Moscú, le jaló las orejas al régimen de Nicolás Maduro y le dijo que vuelva a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Para qué? Para poder seguir prestándole dinero o para poder volver a prestarle dinero.
porque Nicolás Maduro aparentemente quiere unas cosas de Rusia y Rusia quiere otras diferentes de Nicolás Maduro. Mientras haya ese desacuerdo, desde allá de Moscú se le manda a sentar en la mesa al régimen de Nicolás Maduro. 6:40 minutos, ya va casi la mitad del programa, pero me quedan 2, 3, 4, 5, 6 informaciones antes de ir a la pausa. Venezuela maniobra para impedir la extradición de Hugo El Pollo Carvajal. Venezuela pidió a España respetar el derecho internacional en el caso de la extradición del ex general Hugo Carvajal, reclamado simultáneamente por Washington y Caracas. Corresponde a las autoridades judiciales del gobierno de España revisar sus procedimientos y cumplir con las leyes propias, pero además respetar el derecho internacional, dijo el ministro de Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, durante su visita a Moscú. Durante una rueda de prensa con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, Plasencia dijo que Caracas respeta los procedimientos legales de todos los estados soberanos y no tiene intención de influenciar en ningún proceso, sea judicial o de cualquier otro tipo. La entrega de Carvajal, donde se le reclama a Estados Unidos, donde se le reclama para ser juzgado por delitos de narcotráfico, estaba programada para fines de octubre, pero la Audiencia Nacional de España la suspendió a última hora. Y ahora también un juez en Italia ha pedido quiere tomar declaración al Pollo Carvajal por el caso de la supuesta financiación del movimiento 5 Estrellas en Italia. Por cierto, hay que decir que buena parte del movimiento 5 Estrellas en Italia, que está en el poder, estuvo hasta hace nada en Italia. Italia es un país maravilloso, ahí cambian los gobiernos y el país sigue para adelante, no pasa nada. Una parte del movimiento 5 Estrellas estaba en el poder hasta no hace mucho, o sigue estando en el poder en Italia, como ya les digo, no lo tengo claro. Y resulta, chicos, que Italia es el único país de la Unión Europea que no reconoció a Juan Guaidó como presidente interino. Rompió la unidad del bloque de los 27 para no reconocer a Juan Guaidó como presidente interino. Y cuando hizo eso, todos nos preguntábamos por qué. Bueno, aparentemente teníamos la sospecha del porqué, pero ahora lo tenemos un poco más claro. Drama en otra democracia, drama en otro país de la región, que no decir una democracia porque hace rato que no lo es. El caso de Nicaragua, Guaidó instó a las democracias a no voltear la mirada de la tragedia en Nicaragua, en Venezuela. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, esto lo dice La Patilla, resaltó cómo el mundo democrático ha rechazado este evento político en el que Daniel Ortega reafirmó una vez más un sistema dictatorial que está acabando con la vida de los nicaragüenses. Guaidó, por cierto, también escribió un artículo que está publicado hoy en el diario español La Razón, lo pueden buscar y se lo pueden leer si tienen ganas de ello. Este fraude repetido y perpetuado, hoy reiterado en los casos de Cuba y Venezuela, debe llamar al mundo democrático a la reflexión sobre el verdadero alcance de la lucha contra las dictaduras de nuestros tiempos. ¿Estamos haciendo lo suficiente? Igualmente, el mandatario nacional reconoció la lucha y la firmeza que han tenido los distintos líderes políticos en Nicaragua que buscan el restablecimiento de la democracia, tales como Cristina Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Daisy Tamara Dávila, a quienes reconocemos y aplaudimos por su firmeza. Por cierto, los 27 países de la Unión Europea, buena cantidad de países latinoamericanos, incluyendo el Perú de Pedro Castillo, que calificó de farsa la elección. Pero ojo, Alberto Fernández, Argentina, no se ha manifestado sobre la elección. Lo hace Pedro Castillo, pero no lo hace Alberto Fernández. Qué trágica la figura de Alberto Fernández, de verdad. A mí solo se me ocurre una palabra para definirlo y lamentablemente la voy a decir, es un monigote. Es un muñeco de papel, un muñeco de cera. Bueno, triste lo que le toca vivir a Alberto Fernández y triste que él lo acepte, ¿no? Estados Unidos anuncia que aplicará nuevas sanciones contra el régimen de Daniel Ortega. Estados Unidos amenazó con imponer nuevas sanciones al régimen de Daniel Ortega después de que fuera declarado vencedor de unas elecciones no democráticas. Continuaremos usando la democracia, las acciones coordinadas con nuestros aliados y socios regionales, las restricciones de visado y las sanciones para que los cómplices en el apoyo a los actos no democráticos del gobierno de Ortega Murillo rindan cuentas, afirmó en un comunicado el secretario de Estado Anthony Blinken, refiriéndose al presidente y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Si bien Ortega y Murillo, se me fue la pantalla, ya va. Si bien Ortega y Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar. Dijo que Estados Unidos trabajará con otras democracias, incluso a través de una reunión esta semana en la Organización de Estados Americanos para presionar por un retorno a la democracia a través de elecciones libres y justas y el pleno respeto de los derechos humanos en Nicaragua. Esto debe comenzar con la liberación inmediata e incondicional de los encarcelados injustamente. Anoche Maduro volvió a defender a Nicaragua, felicitó nuevamente a Daniel Ortega en un acto interno del PSUV y advirtió que Nicaragua tiene quien la defienda. De verdad. Y Daniel Ortega, ya les voy a hablar un poquito más de las declaraciones de Maduro que están tardando en cargar. El imperialismo y sus aliados rastreros en Europa apuntando a Nicaragua, pero Nicaragua tiene quien la quiera, Nicaragua tiene quien la defienda, remarcó Maduro. Ha dicho Nicolás Maduro. Daniel Ortega anoche arremetió contra los presos políticos, llamó hijos de perra a los presos políticos y dijo que dejaron de ser nicaragüenses. El dictador centroamericano descargó contra los opositores a quienes mantiene privados de libertad y aseguró que deberían llevárselos para allá, para Estados Unidos. Esos que están presos ahí son unos hijos de perra de los imperialistas yanquis. Se los debería llevar para allá, para los Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. Dejaron de ser nicaragüenses hace rato, no tienen patria. Bueno, el colmo, el paroxismo de un tirano es cuando decide quién es su connacional y quién no. Bueno, Ortega ya está en esa fase. Del declive terminal del autoritarismo, ¿no? Cuando le quitan la nacionalidad a alguien porque no convalida una dictadura. Sentenció el dictador tan solo un día después de los comicios calificados como fraudulentos con los que pretende permanecer un cuarto periodo en el poder. La autoridad electoral, bajo el control de su régimen, otorgó 75,92% de los votos a Daniel Ortega y estableció una participación ciudadana en los comicios del 65,34%. Por cierto, la abstención extraoficialmente se calcula en 85%, es decir, la participación en apenas 15%. De esa hebra en Venezuela tenemos un ovillo, ¿no? De ver centros electorales vacíos y que luego el CNE nos diga que votó el 60% de la población. Y de que un tipo completamente impopular gane unas elecciones con 70% de los votos. También tenemos un ovillo. De esa hebra también tenemos un ovillo en este país. Ministro de Defensa de Colombia, ya me voy a la pausa con esto, asegura que Irán y Hezbollah son enemigos de su país, apoyados por el régimen de Venezuela. Esto lo dice Diego Molano en medio de la visita del presidente Iván Duque y otros miembros del gobierno colombiano a Israel. El ministro Diego Molano se refirió a Irán como un enemigo de Colombia, lo cual causó impacto en algunos sectores, teniendo en cuenta que el país andino mantiene relaciones diplomáticas con la nación islámica. En reunión del presidente Iván Duque con su homólogo Isaac Herzog en Israel, el mandatario colombiano ratificó los acuerdos comerciales, la construcción de una oficina de Impulsa, no sé qué es Impulsa, pero lo averiguaré, en Jerusalén, y una lucha común. Colombia e Israel comparten información de inteligencia, información estratégica y luchan contra el terrorismo internacional. De hecho, hemos dado golpes muy importantes gracias a esa cooperación. El ministro Molano, quien acompañó al mandatario en el encuentro, amplió las razones de la colaboración en seguridad entre ambas naciones. Aquí tenemos un enemigo común y es el caso de Irán y Hezbollah, que opera en contra de Israel, pero también apoya el régimen de Venezuela. Es un esfuerzo importante de información e inteligencia que desarrollamos con las fuerzas militares y el Ministerio de Defensa de Israel. La preocupación de las autoridades colombianas, según dijo Molano, es la presencia confirmada del grupo terrorista, considerado uno de los más adinerados del mundo, Hezbollah, en la frontera con Venezuela, donde agregó estaría en el territorio con apoyo del régimen de Nicolás Maduro, considerado dictador por el gobierno colombiano. 6:49 minutos, titulares de la mañana, ya quedan poquitos titulares, hoy la introducción fue muy larga. Jaime Nestares en la dirección de la estación, César Arteaga en los controles, quienes habla Pedro García Otero. Hacemos este programa que llega a ustedes por cortesía de Tecnohospitalaria. Innovamos para servirle, de Tecnieléctrico, siempre dando soluciones, y por supuesto del consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba, garantía total para el bienestar de su mascota. Y vamos justamente con la publicidad. Si su mascota tiene una necesidad, acuda al consultorio veterinario del doctor Alfredo Coba en Santa Mónica. Son 30 años de experiencia.
atendiendo animales, toda clase de animales. Ofrecemos servicios de plan de vacunación, medicina interna, atención nutricional y cirugías selectivas, además de peluquería canina. Búsquenos en las redes sociales como @dralfredocova, llámenos al 0212-661-1546 y 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, calles Manuel Díaz con Damaso Villalba, frente a la conocida panadería, se encuentra el consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Y en momentos de repunte del COVID-19, quiero recomendarles que ingrese a www.tecnohospitalaria.com, porque allí tiene todo lo que se requiere para combatir esta enfermedad: mascarilla, guantes, examen, bragas de protección biológica, geles antibacteriales y mucho más. También tenemos el concentrador de oxígeno marca Dinarex, que le ofrece concentraciones de 93% de oxígeno hasta con 5 litros de oxígeno por minuto. Y esto es un tremendo aparato por precio y prestaciones para quienes padecen COVID-19 en estado crítico o quienes tienen, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 0212-919-9549, @tecnohospitalaria o www.tecnohospitalaria.com. Y no vamos para servirle, tenemos todo lo que necesita para combatir el COVID-19. Hablarles también de Tecnieléctrico, porque si usted necesita reparar un aparato electrónico, puede ser médico o puede no ser médico, un decodificador, un microondas, un televisor, un equipo de sonido, los técnicos competentes de Tecnieléctrico le ofrecen revisión sin costo, garantía sobre el trabajo, respaldo de una empresa y los repuestos que usted ya no tendrá que andar sabaneando por allí. 0412-806-2591, 0412-806-2591 o @Tecnieléctrico en Instagram, porque en Tecnieléctrico siempre damos soluciones. La canasta alimentaria de octubre, vuelvo a la información, alcanzó su máximo histórico en divisas para una familia de 5 miembros. Esto es información de La Patilla y del Observatorio Venezolano de Finanzas, que informó este lunes 8 de noviembre que el precio de la canasta de alimentos del mes de octubre alcanzó un máximo histórico en divisas con 343,75% para una familia de 5 miembros, con una variación de 12,77% respecto al mes anterior, ubicada en $304,83. Así, el acceso a la canasta según el sueldo mínimo fue de 0,69%, mientras el salario mínimo se mantuvo en 7%. Que suba la canasta en dólares es muy malo para los venezolanos, porque convierte este país en un país cada vez más, ¿cómo se dice?, con más inequidad, pues, más, no sé cuál es el adjetivo, pero el país se hace más, menos igualitario, pues se hace más discriminador, porque el más pobre necesita, por supuesto, dedicarle mayor cantidad de su ingreso a la compra de alimentos. A un mes de la reconversión, ¿cuánto fue la inflación en octubre? Y ojo, porque este es un buen dato. La inflación del Banco Central fue de 6,8%. El Observatorio Venezolano de Finanzas puntualizó que se ubicó en 8,1%. Y esto implica que por segundo mes consecutivo y por primera vez desde el inicio de la hiperinflación en 2017, por 2 meses seguidos tenemos inflaciones en un solo dígito, que la cifra del año apunta a estar por debajo de 1000%. Y esto, que parece muy malo, que podría llegar a estar en 800%, va por 500 y pico por ciento, es bueno si se considera de dónde venimos. La gente dice, bueno, pero ¿por qué no tienes inflación de un solo dígito? Bueno, la intención, y esto lo dice Víctor Salmerón, del régimen de Maduro, es que el año que viene la inflación anualizada sea de 2 dígitos. ¿Cómo se está haciendo esto? Bueno, a punta de, obviamente, restringir la liquidez, a punta de mantener a la gente con pensiones de $1 o de menos de $1, pero bueno, se está haciendo, ¿no? Alguien está tomando nota, y estos economistas que mandó Rafael Correa a Venezuela, aparentemente Nicolás Maduro los está escuchando. El salario me alcanza para una harina, jubilados exigen frente al INAS sus beneficios, ya les decía, pues son los grandes damnificados del ajuste económico. Un septuagenario murió en Mérida mientras hacía cola para cobrar su pensión.
Un hombre de 71 años murió a las afueras de un centro comercial de la ciudad de Mérida la mañana de este lunes, 8 de noviembre. El hombre hacía cola a la espera de que abriera la oficina del Banco de Venezuela para cobrar su pensión. Se trataba de Rafael Mejías Márquez, de 71 años. Murió haciendo cola en Venezuela. Paz a su alma. Ya han fallecido 3 alcaldes de Aragua en ejercicio de sus funciones en un poco más de un año. Les contaba ayer el caso de Antonio Lugo, que era el alcalde de Barbacoas. Se desplomó en medio de una caminata por la candidatura de Karina Carpio, candidata del PSUV en el estado Aragua. Lugo fue ADECO y después fue PSUVista, pero además murió en octubre de 2020 el alcalde de la Colonia Tovar, Esteban Bocaranda, por complicaciones de COVID-19, y también en abril de 2021 falleció por la misma causa, por complicaciones del COVID-19, el alcalde de Maracay, Pedro Bastidas. CNE recibió denuncia contra Fuerza Vecinal por tumbar pendones de Carlos Ocariz, y de verdad que esto de Carlos Ocariz y Fuerza Vecinal ya uno no sabe ni cómo agarrarlo. El vicepresidente del Consejo Nacional Electoral y presidente de la Comisión Política y Financiamiento, Enrique Márquez, recibió una denuncia en contra del partido Fuerza Vecinal por afectar la propaganda electoral del candidato Carlos Ocariz en Miranda. Caos por nueva explosión en el metro de Caracas este 8 de noviembre. Una nueva explosión en la estación Los Dos Caminos. Personas afectadas por el humo, una señora desmayada, y uno se pregunta ¿cuándo irá a dejar de funcionar el metro, no? A veces uno siente que estamos a días de que el metro deje de funcionar, y eso sería un gran drama para esta ciudad y como señal para lo que fuimos como sociedad y lo que somos hoy sería terrible, ¿no? Familiares de niños intoxicados, les contaba ayer esta historia del estado Lara. En el hospital militar dijeron que no tenían insumos. De los 34 niños que presentaron una posible intoxicación alimentaria en Barquisimeto, 17 fueron atendidos en el hospital militar, el centro de salud más cercano al sitio del suceso. Sin embargo, cuando llegaron los demás enfermos, no los dejaron entrar y respondieron a los familiares que estaban copados y no tenían insumos para atender más pacientes. Esto dice la nota de Keren Torres en El Pitazo. Abrí con el Coqui y cierro con el Coqui. Antisociales aliados del Coqui intentaron reagruparse en La Vega y Petare. Esto también es del Pitazo. La nota de Glorimar Fernández dice que las autoridades tomaron a ambos sectores durante un operativo realizado el fin de semana y que dejó varios detenidos. Varios antisociales son interrogados actualmente para dar con el paradero de Mayella, quien presuntamente quiso ocupar los espacios dejados por la megabanda de la Cota 905. Y para cerrar, reseñar la muerte de Eduardo Alemán, presidente del Carabobeño. Murió en la ciudad de Miami, un hombre que nunca cejó en su empeño democrático, un hombre que, prefirió tener que irse del país y prefirió ver cómo su empresa languidecía de alguna manera o de otra antes de entregársela a los capitales. Estos que de todas maneras han destruido tantos medios, incluyendo mi querido Universal, mi muy querido Universal, total, diría Eduardo Alemán, mejor morir de pie que vivir de rodillas, y cumplió su palabra. 6:58 minutos, que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao, se cuidan. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas. En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. Este programa fue presentado por Tecnieléctrico, siempre damos soluciones. Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. @Mazda 3 Autopartes BZLA, tu tienda virtual de repuestos Mazda con mecánico a domicilio en Caracas.
En Santa Mónica, consultorio veterinario del Dr. Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota. RCR 750